Bueno, bienvenidos a esta clase de transferencia de calor que corresponde al 17 de junio del delicioso y muy lindo y muy tierno y bastante sosegado, tranquilo año de 2020, el año de quedarnos en casa. Entonces, el día de ayer vimos algunos aspectos relacionados con el cálculo del coeficiente convectivo de transferencia de calor. E hicimos una introducción ya a algunos cálculos, entre ellos el número de Reynolds. Y todo pues tiene el propósito básico de hablar de algunos nuevos números, que son los números, por ejemplo, el número de Prandtl, el número de Nusselt, el número de Schmidt. Perdón, esos son el número de Schmidt es de transferencia de calor, pero sí el número de Nusselt y el número de Prandtl. Eso es lo que les voy a mencionar el día de hoy. Inicio entonces hablándoles del número de Prandtl. Hace algún tiempo ya vengo hablando de algunos otros números que son números adimensionales que permiten hacer los cálculos en transferencia de calor. Uno de esos números es el número de Prandtl. El número de Prandtl es muy sencillo, es simplemente un cociente entre dos números que pues ustedes ya han trabajado. Uno es la viscosidad cinemática y el otro es la difusividad térmica. La división de estos dos números es el cálculo del número de Prandtl. Dada su importancia en transferencia de calor, esto ya está tabulado, ya lo encuentro en tablas de transferencia de calor, entonces no hay ningún problema con eso. Bueno, si no estuviese calculado este número en las tablas de transferencia de calor, pues hay que hacer esta división, hay que dividir la viscosidad cinemática y hay que dividirlo entre la difusividad térmica y ya tengo un nuevo número adimensional que es el número de Prandtl. Recuerden que estas dos dimensiones en el sistema internacional pues tienen las mismas unidades, metro cuadrado sobre segundo en un caso al igual que en el otro caso. En el sistema inglés sería pie cuadrado sobre segundo. Y ese es el número de Prandtl. El número de Nusselt. El número de Nusselt relaciona a su turno, a su vez, el coeficiente de transferencia de calor por convección. El número de Nusselt se define como el coeficiente de convección multiplicado por una longitud característica, y esto se divide entre la conductividad térmica del fluido con el que se esté trabajando, que es un dato que frecuentemente encontramos en tablas. Esa K no debe confundirse con la conductividad térmica de un sólido. Es en realidad la conductividad de un fluido. Por eso ahí vamos a tener ese subíndice F. En estas clases de transferencia de calor es muy frecuente, muy recurrente seguir un conjunto de pasos que me llevan al cálculo de esta H. El número de Nusselt se abrevia con NU, simplemente. Bueno, ¿cuál es ese conjunto de pasos que me llevan al cálculo del H? Lo primero es tener en cuenta la geometría. A ver, la geometría influye sobre estos cálculos. Un asunto es tener una placa plana, tener una esfera, tener un cilindro. Otra cosa diferente es tener un tubo cilíndrico, un canal cuadrado, un canal triangular, en fin. La geometría es importante.
bien sea convección interna, bien sea convección externa, cada geometría está asociada a una longitud característica y esa longitud característica a su vez a su turno influye sobre todos los cálculos del número de Reynolds, el número de Prandtl, el número de Nusselt. ¿Vale? Esa es la primera circunstancia. Un segundo paso consiste en determinar los números de Reynolds y el número de Prandtl asociados al fenómeno de la transferencia de calor, asociados a la geometría, asociados a si es convección interna o externa. Pero siempre hay que tener a mano esos números de Reynolds, ese número de Prandtl. Con base en esos dos números y en una tabla, que es la tabla que les acabé de enviar al WhatsApp, que es una tabla de correlaciones, lo que se hace es seleccionar precisamente una ecuación que se denomina correlación. Y esa correlación a su vez es función primero del régimen del flujo. Recuerden que tenemos régimen laminar, régimen turbulento y la transición entre estos dos flujos se conoce como transición o una etapa de transición. Pues bueno, esas correlaciones, y ahorita vamos a ver cuáles son las formas en las cuales se expresan esas correlaciones. Esas correlaciones son función del número de Reynolds. Hay unas correlaciones para Reynolds menores a 2500, otras correlaciones para Reynolds entre 2500 y 5 por 10 a la 5. Hay otras correlaciones cuando el Reynolds supera el valor de 5 por 10 a la 5. En fin, bueno, hay muchos tipos de correlaciones. Ahora, ¿qué son estas correlaciones? Y ahí viene el tercer paso. Una correlación es una expresión matemática que me permite el cálculo del número de Nusselt a partir o como una función del número de Reynolds y del número de Prandtl. Entonces, con base en el número de Reynolds, con base en el número de Prandtl, se calcula el número de Nusselt. Y aquí viene un paso casi que final. Con base en el número de Nusselt es posible despejar el H. El H, despejado de esta ecuación que acabé de escribir, el H es igual al número de Nusselt multiplicado por la conductividad térmica del fluido y esto se divide entre la longitud característica que a su vez depende de la geometría. Con eso ya tenemos un H y como un quinto y último paso, pues ya calcularíamos la transferencia de calor de la ecuación que hemos trabajado de forma muy frecuente, en donde el calor es el producto de H por el área por la diferencia de temperaturas, ¿vale? Y a esto nos vamos a dedicar unas cuantas clases del curso de transferencia de calor. Entonces vamos a tener básicamente dos tipos de situaciones. Una es la conducción, no, mentira, eso es para la convección interna. Va a llegar un turno en el que vamos a hablar de la convección interna. Entonces, les voy a plantear un ejercicio de introducción. En este ejercicio voy a usar una correlación para a su vez calcular el H y voy a realizar este ejercicio en forma de una ilustración respecto a este método que acabé de explicar de forma bastante superficial. Bueno, me podrían regalar unos 2 minuticos. Voy a tomar agua y voy a comer algo porque me está dando un bajón aquí. Entonces, un ratico, por favor, démonos una pausa de... Bueno, les voy a plantear el ejemplo en el que vamos a trabajar. Un momento que mi hijo me va a...
a ver. Invento. Bueno, voy a tener aquí una superficie. Entonces, sobre esta superficie, que tiene digámoslo así, un largo de 75 centímetros. Y entonces, por encima de esta superficie aquí, circula aire. Aire. Bueno, la temperatura de este aire es igual a menos 10 grados Celsius. Y la velocidad de circulación de este aire en esta dirección, que es la misma con la que les doy la longitud, es de 2 metros sobre segundo. Y aquí tendría el aire que circula sobre esta superficie con esta velocidad. Por otra parte, aquí tengo una temperatura. Esa temperatura es de, digamos, 30 grados Celsius. Obviamente hay una transferencia de calor que se da desde esta superficie hacia el aire. Entonces, vámonos con la pregunta típica de los ejercicios de transferencia de calor. Calcule la velocidad de transferencia de calor, el flujo de transferencia de calor, el Q. Y aquí les voy a dar otro dato. Esta distancia es de 60 centímetros. ¿Vale? Listo, pueden copiar ya el ejercicio. Y ya lo voy a resolver. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a necesitar ingredientes. Primer ingrediente, esta tabla de resumen de las correlaciones de transferencia de calor. Y como es tradicional en el curso de transferencia de calor, vamos a necesitar además nuestra buena tabla de propiedades. La voy a abrir aquí, documentos, libros y reactores químicos, transferencia de calor. Y aquí creo que está correlaciones, no, heat transfer tables. Bueno, entre otras cosas, en esta tabla pues ya trabajamos ayer y como vamos a hablar del aire, vamos a emplear de igual forma la tabla contenida en la página. Está antes. Aire. Entonces, esto está en la página 995, tabla A4, que lleva por título Thermophysical Properties of Gases at Atmospheric Pressure. Aquí tengo la temperatura, bueno, y aquí tengo las propiedades que voy a usar. Entre otras cosas, sí están viendo mi escritorio. Comenzó a llover. Bueno, entonces, listo. Como dijo el ordeñador, manos a la ubre. Entonces, observen que para resolver esta situación, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una placa plana. Esa es la geometría con la cual vamos a trabajar, placa plana.
por otra parte, esto es convección externa. Esto es convección externa. Bueno, segundo. De igual forma, como ya tenemos perfilada esta geometría y además conocemos la longitud característica, recuerden que en este sistema la longitud característica se da, es la misma distancia medida longitudinalmente o de forma paralela a la dirección del flujo. Como aquí se está moviendo en este sentido el aire, la longitud característica es 75 centímetros o 0.75 metros. Bueno, lo segundo es que vamos a determinar el número de Reynolds y el número de Prandtl. Los vamos a calcular para, a su vez, calcular el número de Nusselt. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero, el número de Reynolds es igual a la velocidad que lleva el fluido multiplicado por la dimensión característica, que es 75 metros, dividido entre la viscosidad cinemática. Y vamos a calcular de igual forma el número de Prandtl. Pero aquí viene la primera advertencia. Por favor, abran las tablas de las correlaciones de transferencia de calor, que fue el documento que les envié, les acabé de enviar al WhatsApp. Y de igual forma lo van a encontrar en el Moodle. En estas tablas de transferencia de calor se resumen los aspectos más importantes del capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Frank Incorporated. Hay una tabla semejante en el libro de Sengel. Entonces, hace un instante les mencioné la importancia de tener claro cuál es la geometría con la cual se está trabajando. Esa geometría es una de las columnas de la tabla en cuestión, la segunda columna. Flat plate se repite dos veces, una es para placa plana, flat plate traduce placa plana, y vamos a encontrar otras geometrías como cilindros, esferas o gotas que caen. Bueno, estas tablas que encuentro al final de esta hoja, la tabla 7.2, 7.4 y 7.3, son unas constantes que se usan para algunas correlaciones. Aquí dice constante de la ecuación 752. El número está aquí, miren. Esta es la constante 752, tabla 7.2, están aquí relacionadas, pero ¿cuál es la geometría que vamos a trabajar? Para esta tabla es cilindro. Entonces, mucho cuidado con la geometría. Ahorita vamos a tomar como base las placas planas. Hay otros detalles en estas tablas que hay que tener en cuenta. Primero, miren. ¿Cómo decidir aquí cuál ecuación usar para el número de Nusselt? Observen que este número de Nusselt aquí es función del número de Reynolds y del número de Prandtl. ¿Cómo se determina cuál usar? Depende. Hay que tener en cuenta las condiciones. La ecuación 730 es para régimen laminar. Como esta es convección externa, el Reynolds crítico para el régimen laminar en convección externa es 5 por 10 a la 5. Entonces, si el Reynolds es inferior a 5 por 10 a la 5, miren aquí lo resume, Reynolds en dirección X crítico es 5 por 10 a la 5. Si el Reynolds es inferior a ese número,